apicultor o un dios. Jason Statham, convertido en el dios de la acción, es lo que hemos visto a lo largo de su carrera, y que aunque en el pasado parecía que podría entrar a interpretar distintos géneros, hoy sí que simplemente se ha decidido por uno solo y que literalmente se ha conocido por hacer este tipo de películas. Y aunque pareciera que vayamos a ver el mismo Jason Statham interpretándose a sí mismo como lo que alguna vez hizo Nicolas Cage, o que agarremos a el tipo del Megalodon 2 y nos lo traigamos para que protagonice este film, sí que esta película tiene una forma muy peculiar de entregar un mensaje. Así que bienvenidos cinéfilos, seriéfilo y gamer a una nueva opinión, reseña, crítica más de este canal, porque hoy hablamos, claro que sí, de Beekeeper o el apicultor. ¡Qué buena onda! Verte de nuevo por acá, una vez más, en una nueva review de este canal. Y bueno, muy como La Roca, muy como Bruce Willis, muy como Vin Diesel, Jason Statham. Bueno, un segundo. No te voy a decir cuál es la característica principal, porque creo que ya te has dado cuenta, de estos cuatro tipos. Característica que lo relaciona. ¡Exacto! El mismo género. Este cuarteto se ha encasillado en un punto de su carrera en hacer solo películas de acción, y dentro del mundo de las películas de acción, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es tu film favorito de acción no perteneciente a una saga? Digamos, de esos que nos entregan a veces como Fuego Rápido, este tipo de actores. Cualquiera que sea tu opinión, te estaré leyendo como siempre en la caja de comentarios y respondiendo como siempre también. Dirigida por David Ayer, sí, quien dirigió Suicide Squad, la primera, y que fue un fracaso, pero también quien dirigió Corazones de Hierro, que es una de las mejores películas del género que hablaremos el día de hoy. Sin embargo, en esta ocasión con un apicultor como protagonista de la historia y de un género trillado que no ha buscado la reinvención, vuelve para ponerse en la cima como director destacado, o es otro tropiezo. Adam Clay se embarca en la misión de matar a los estafadores que provocaron que su casera se suicidara tras robarle dinero para la beneficencia. Verona, la hija de la casera y agente del FBI, sospecha que el enigmático Adam no es quien asegura ser. ¿Qué es ser un apicultor? Obviamente, la definición oficial nos marca esto, pero ¿quién dice que un apicultor no pueda ser realmente un infiltrado o enmascarado de otro trabajo a nivel global? Como quien dice un nombre en clave. Metiéndonos en la perspectiva precisamente de cómo funciona el mundo a nivel global, la historia comienza con simplemente demostrarnos qué tan fácil es estafar y cómo las personas mayores, gente que no sepa de internet o de cosas tecnológicas, o incluso niños, pueden ser vulnerables a un ataque cibernético como el ejemplo en pantalla. Espera, ¿nunca le has dado clic a eso? ¿O sí? Bueno, uno se hace más fuerte con los años. Con esa transición de cómo funcionan las grandes estafas, nos abre la puerta al problema que hay que resolver, al problema que hay que limpiar y que sin duda va a tener consecuencias. Adam Clay, interpretado por Jason Statham y protagonista de esta historia, resulta que es amigo y protector de abejas como tal, pero encima protector de esta mujer mayormente solitaria, que de vez en cuando iba a visitar, y quien es a la que roban todo el dinero de una fundación que tenía más sus ingresos. Y este mini infarto que te da cuando tu cuenta está en ceros. Pero esta vez realmente. Si bien no se entiende el film por explorar a fondo cuál es el nexo que unía a Adam y a esta señora, se sobreentiende que era alguien muy querida para él,
Incluso peor cuando descubre que alguien la asesinó, como un denominador para iniciar su travesía de venganza. Ahora, estamos en un film que es de esos acción, 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 acción. Sin embargo, el camino que sigue Adam Clay para llegar a la raíz del problema es en parte interesante, mas no prudente en su conjunción con el guión, ya que tira bastante de lo reiterativo al caer nuevamente en lo exagerado de un protagonista que todo lo puede, caray, todo, haciendo ver que lo que sucede con este film es que en realidad su objetivo no entrelaza bien todo lo que quiere ser, intentando provocarte risas gracias a las irreverencias que estas mismas acciones hacen que después no se lo puedas tomar en serio. El clímax y entre otras cosas, en donde sí tratan de dejar en el espectador un buen mensaje relacionado con las altas esferas de poder y cómo literalmente para arrancar un problema de raíz se tiene que recurrir a esta especie de servicio secreto. Una colmena que actúa para mantener en equilibrio o entrar al problema para sacar una manzana podrida que puede afectar el mundo entero. Haciendo así ver que estos beekeepers se supone que son los mejores del mundo, los mejores entrenados, seguramente por encima de los soldados y seguramente por encima de los Navy SEALs. No lo dicen, pero se nota. Y si bien realmente no hay personajes destacables dentro de un film que simplemente sigue una historia lineal a escala que va ascendiendo poco a poco de peligrosidad para nuestro protagonista, en su búsqueda por encontrar a un culpable, desde encontrar y explotar una empresa fantasma entera que se dedicaba a estafar, todo su camino se lleva hacia la dirección de encontrar al director de todas estas empresas estafadoras, que resulta ser el hijo de la presidenta de Estados Unidos. Y sí, dentro de ese film no verás muchas sorpresas que van más allá de las típicas escenas en donde el protagonista no recibe ni un rasguño. E incluso las escenas de acción no tienen ese aura o esencia que necesitan para aportar algo de valor agregado, si es que no vas a sobresalir con el tema de la narrativa, ¿no? Esto es más bien un Jason Statham siendo Jason Statham y no tanto en su prime. Y cumpliendo con lo que se espera de una película de acción. Conteo de muertes, explosiones, el protagonista indestructible, una trama de divisiones secretas de la sociedad / gobierno, venganza y destrucción por donde el protagonista va pasando. Una película que probablemente disfrutarías si la tuvieras de fondo mientras haces otra cosa. O bien si... No se me ocurre otra manera. Así que sí, con un presupuesto de $40 millones, tal parece que el film no fue un fracaso y logró recaudar más de lo esperado. Aún así, para un tema que pudo haber tenido bastante potencial en ser algo original dentro del mundo del servicio secreto / espías, sin tener tantos tintes cómicos, podría haber sido generoso moverlo al estilo de, por ejemplo, series como El Agente Nocturno o films como La Caída de la Casa Blanca. Digo, ya que estamos involucrando temas de seguridad nacional, ¿no? Con ello, el apicultor se apoya en una base de un ex apicultor retirado, pero con la fuerza para desmantelar una sola organización criminal en la que el villano real simplemente se estereotipa en un joven millonario escapando de sus problemas y tratando de buscar protección sintiéndose intocable, en donde obviamente bajo la protección de la presidenta lo es. Y en cuanto a las escenas de acción, podemos decir que son interesantes y suficientes. Como dijimos, ascendentes en el nivel. Sin embargo, todo ello nos lleva más allá de lo esperado. No le podemos pedir peras al olmo. Vaya, madre mía, esa va a tener que ser la frase de la review. Cuando el mismo film te grita en las primeras secuencias que, evidentemente, esto no es un intento más de un gran blockbuster para iniciar una saga. Lo que es una película de muchas otras que se quedan cortas en aquello que el espectador busca. Tratar de no olvidarla al menos el siguiente día. Sin ser un film de acción tan elegante y bien ejecutado, logra tener una creatividad en cuanto a la depuración y mezcla de la acción, con lo irónico, cómico y la escalada hacia un problema de seguridad nacional. Con un Jason Statham invencible, en su conjunto no logra la originalidad para destacar sobre la misma fórmula que este tipo de películas
sigue. Y hay algo que quizás puedo decir como comentario final, es que este es el nivel medio de David Ayer, animando todo con un estilo de disparo único, en el cual se apoyó gracias a la dirección y cortes, edición, todo lo que envuelve a las cámaras para hacer precisamente el film envolvente con este género, que hace destacar puntualmente algunas escenas de acción para no volverlas todas simplonas. Así que sí, de alguna manera el film se tambaleaba pero lograba estabilizarlo, se tambaleaba pero lograba estabilizarlo. Así que yo por eso, mi querido apicultor, a este film yo le doy 2 estrellas y media como calificación personal y es palomero.